entonces, de alguna manera, de los niveles de testosterona, conforme van disminuyendo, va aumentando el riesgo a desarrollar un síndrome metabólico. Y aquí me quiero meter con otro personaje, yo le llamo el personaje malo. De las hormonas, hay hormonas muy buenas y hay hormonas que son bien malditas, y una de ellas es la leptina. Porque, bueno, la hormona se origina en la grasa. Fíjense qué curioso, antes no sabíamos esto. Pensábamos que la grasa era la bodega, donde iba a dar todo el desperdicio, y si comíamos más, pues ok, había más desperdicio, había más bodega. Pero no teníamos idea de que esa bodega es un órgano activo, que produce hormonas, y no solo produce leptina, produce otras, produce una de defensa que es la adiponectina. Pero, por ejemplo, la leptina, pues finalmente no es una hormona en términos generales mala, es una señal que nos da si tenemos hambre o saciedad. Y de alguna forma, pues es una hormona buena, pero cuando hay más grasa, entonces se transforma. Lo normal es que la grasa produce leptina. Esto da un informe, particularmente en centros hipotalámicos. Esto entonces reduce la ingesta de comida, aumenta la energía que expide la grasa misma, disminuye la insulina y disminuye el cortisol. O sea, esto es lo normal. Ahora, desde que se descubrió el gen OB, me imagino que todos saben qué es esto, de alguna manera pues fue originalmente encontrado en ratas en 1996 por Friedman, y hoy en día de alguna manera este gen ya ha sido identificado en humanos, y que de alguna manera sabemos que tiene una gran relación con la leptina, y que de alguna manera reduce el paso de la leptina por la barrera hematoencefálica, y de alguna manera así se inicia el proceso que le llamamos resistencia a la leptina. Entonces, si yo quisiera ver una situación normal, pues vámonos del tejido adiposo, a través del gen OB, la leptina atraviesa el sistema, la barrera hematoencefálica, pasa a los receptores de leptina y de alguna manera se regula la ingesta y se regulan algunos otros sistemas endocrinos, incluyendo el sistema reproductivo. Cuando de alguna manera hay un trastorno en el gen OB, de alguna forma aumenta la leptina, pero no puede cruzar la barrera hematoencefálica, por lo cual se establece una resistencia a la leptina. Y esa resistencia a la leptina pues nos lleva a lo que hoy conocemos como resistencia a la insulina de muchas formas. Es una relación casi directa entre una y otra. La resistencia a la insulina, además de esto, está mediada por ciertos elementos como son los GLUT4, que de alguna forma son los transportadores de la glucosa dentro de la célula. Y de alguna forma podríamos explicar que lo normal pues es que la insulina está presente, que la insulina transporta la glucosa adentro de la célula para que nos sirva como el factor de energía que necesitamos para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Cuando hay resistencia a la insulina, empieza a acumularse la glucosa fuera de la célula, se acumula en la sangre. Por eso hoy mismo en el radio nos dicen, fíjense en su cintura porque pueden desarrollar diabetes, hipertensión y hay riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque de alguna manera esta acumulación de glucosa tiene un factor fundamental dado por esa resistencia a la insulina. Entonces, nosotros no podemos tratar a nuestros diabéticos gorditos con glibenclamida, por ejemplo. Es un grave error, porque entonces lo único que estamos haciendo es aumentar la insulina, que de todas maneras ya está aumentada. Si yo le mido insulina a un sujeto obeso en ayuno, pues yo esperaría no encontrar valores mayores de 5 miliunidades por mililitro. Y los laboratorios nos dicen que es hasta 29 o 30. Los gorditos pueden tener 13, 14, 18, hasta 100 de insulina en ayuno. ¿Por qué? Porque la insulina no está actuando y entonces se requiere más insulina y el páncreas está funcionando bien, que es diferente una diabetes por deficiencia a la insulina que una diabetes por resistencia a la insulina. Entonces, de alguna manera, bueno, cuando esta glucosa entra,
a veces cuando la insulina ya en esa cantidad logra abrir las puertas, entra una gran cantidad de glucosa a las células. A veces incluso hay ciertos datos de hipoglucemia en algunos casos. Pero lo grave es que la célula le dice a la insulina, oye, mi cuata, ¿para qué me mandas tanta insulina si yo tanta glucosa, perdón, si yo con 1 o 2, 3 moléculas tengo y me estás mandando 25? Entonces, ¿qué hace con lo restante? Pues a través del ciclo de las pentosas las convierte en ácidos grasos y ahí va otra vez los ácidos grasos a la grasa y aumenta la grasa. Entonces estamos en un círculo vicioso brutal. ¿Qué relación tiene la leptina en aspectos de funcionamiento hipotálamo, hipófisis, testículo? Bueno, de alguna manera la leptina reduce la respuesta al estímulo tanto de LH y de gonadotropina coriónica humana en ratones. Esto se ha experimentado y de alguna manera el incremento de leptina pues produce una menor capacidad de estímulo o de, como ya habíamos dicho, de secreción de hormona luteinizante. También se reduce la respuesta que podemos hacer en pruebas de gonadotropina coriónica humana y se reduce en 40% esa respuesta en sujetos obesos. Y de alguna manera esta elevación de leptina influye en reducir la secreción de GnRH y directamente por mecanismos que todavía no entendemos muy bien sobre las células de Leydig y se produce menor testosterona. Entonces, en un resumen de esto, pues de alguna manera la leptina es un inhibidor de la testosterona. Y aquí se puede comprobar en un estudio de Luca que es muy interesante porque además está hecho en 269 pacientes, en donde 3 semanas antes, 3 semanas de tratamiento y 3 semanas después de alguna manera se administra testosterona y ustedes